atacado por el gobierno. Esto pasó hace unos años. Iba manejando de noche por Dodge City, Kansas. La carretera estaba prácticamente vacía. Todo normal, hasta que dejó de serlo. Vi un tráiler estacionado a un lado del camino. Pensé que el conductor estaba descansando, nada raro. Pero justo en ese momento en que pasé a su lado, encendió las luces de golpe y arrancó. No arrancó normal, salió disparado, como si hubiera estado esperando a que yo pasara. Me sacó de onda. Pensé que tal vez había algún problema o emergencia, pero no tenía sentido. Aún así seguí manejando. En ese momento mi GPS marcó que podía ahorrar unos 20 minutos si salía de la carretera y tomaba un camino más directo, cruzando por una zona prácticamente vacía. Con ese tráiler acelerando detrás de mí como si quisiera alcanzarme, decidí tomar la salida. No le di mucha importancia. Error. Después de unos 30 minutos manejando por una carretera larga, recta y completamente sola, vi luces a lo lejos. Alguien estaba haciendo señales con las luces altas. Al principio pensé que era un retén policial, porque estaban bloqueando el camino. Pero al acercarme, vi que era otro tráiler, avanzando lento hacia mí. Bajé la velocidad. Esperaba que volviera a hacer señales, pero no, nada. Simplemente siguió avanzando. Cuando pasé junto a él, me di cuenta de algo que me heló. Detrás venían unos 5 autos, sin luces, completamente apagados. Ahí entendí por qué parecía que estaban bloqueando el camino. No estaban estacionados, estaban ocultos. Unos 30 segundos después, vi luces en mi retrovisor. Uno de esos autos había dado vuelta y venía por mí. No había nadie más en esa carretera. Nadie. Aceleré lo más que pude para mantener distancia. No sabía qué estaba pasando, pero ya no parecía coincidencia. Llegué a Dodge City y paré a cargar gasolina. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así. El auto que me seguía entró a la gasolinera. Se estacionó justo al lado. Ventanas completamente polarizadas. No bajó nadie. No se movieron. Solo estaban ahí, conmigo. Y entonces empecé a notar más cosas. Otro tráiler pasó, y detrás, más autos. Luego otro, y otro, y otro más. Ahí fue cuando lo entendí. Estaban moviendo algo importante. Y esos autos no eran civiles. Estaban escoltando o protegiendo. Cuando salí de la gasolinera, el mismo auto me siguió. Ya no había duda. Tomé la carretera otra vez. Pasé por lo que parecían enormes granjas de ganado. Todo estaba iluminado de forma exagerada. Cada metro, cada rincón, lleno de luz, como si no quisieran dejar ni una sombra. Y entonces empezó algo aún más raro. Había autos estacionados a un lado del camino. Esperaban a que yo pasara. En cuanto los rebasaba, el auto que venía detrás de mí se detenía, y el que estaba estacionado arrancaba y comenzaba a seguirme. Se iban turnando. Lo hicieron al menos 5 veces, como si me estuvieran pasando de uno a otro, controlando cada movimiento. Luego lo vi. A mi derecha, en medio de un campo de maíz, varios camiones formando un círculo, todos con las luces encendidas.
y varias personas paradas en el centro. No podía ver bien sus caras, pero estaban ahí, quietos, observando. Por un momento pensé que era una especie de mensaje, como diciendo: sabemos que sabes, ya terminamos contigo. Pero no había terminado. Un minuto después, aparecieron 2 drones, volando sobre el campo a mi derecha, uno verde y otro azul. Se movían rápido, demasiado preciso. Y justo cuando pasé junto a ellos, se colocaron detrás de mí a la misma velocidad, como si hubieran calculado exactamente el momento. Iba a más de 120 kilómetros por hora y estaban ahí, pegados. Entonces pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. A mi izquierda, algo pasó volando, a unos 12 metros de altura. Y luego, flashes, blancos, fuertes, como flashes de cámara, pero gigantes. Flash, flash, flash. Muy rápido, demasiado rápido. Y entonces lo vi. En el carril izquierdo, a mi lado, un avión militar. Pero no era normal. Podía ver la cabina. Podía ver algo parecido a misiles en las alas. Estaba volando junto a mí, a la misma velocidad, pero no era sólido. Era como un holograma. Podía verlo, pero también podía ver a través de él. Y de pronto se elevó y desapareció. Después algo más. Una especie de objeto, como un palo o vara, salió disparado hacia un poste de teléfono. Cuando impactó, algo salió de él, como tiras de energía. Se movían como serpientes. Eran negras, pero tenían algo dentro, como electricidad de color morado. No era fuego, no era luz normal, era algo vivo. Y entonces, la carretera se bloqueó. Frente a mí apareció un rectángulo negro, flotando en medio del camino. No era una sombra, tenía forma y tenía volumen, y proyectaba su propia sombra en el suelo. Frené. No tenía opción. Apagué el motor. Me bajé lentamente del vehículo. Levanté las manos y dije en voz alta mi nombre, a dónde iba, qué estaba haciendo y que no quería causar problemas. Porque en ese punto ya no sabía si lo que me estaba siguiendo era humano. Mientras estaba ahí parado frente a esa cosa, sin saber qué hacer, alguien empezó a acercarse por detrás. Un vehículo. Venía lento. Se detuvo a unos 40 o 50 metros de mí. Se quedó ahí unos segundos, como observando. Yo volteaba entre ese coche y el rectángulo negro flotando frente a mí, sin bajar las manos. Y de pronto, desapareció. El rectángulo negro simplemente se fue, sin ruido, sin transición, como si nunca hubiera estado ahí. Un parpadeo y nada. Salté de nuevo a la camioneta y aceleré sin pensarlo. Pensé que ya había terminado, pero no, todavía no. Lo siguiente fue aún más extraño. Empezaron a aparecer cosas volando a mi lado. Parecían aviones a escala como de control remoto, pero no lo eran. Se movían demasiado preciso, demasiado rápido. Volaban junto a mí, pegados a la carretera.
como si me estuvieran escoltando. Luego más drones, varios, entraban y salían de mi campo de visión. No hacían ruido normal. Era un zumbido, pero raro, irregular. Y entonces apareció eso. A mi derecha, un objeto en forma de cilindro, como un tubo, aproximadamente 15 centímetros de ancho y casi 2 metros de largo. Volaba paralelo a mi camioneta. Pero lo más raro era esto. Se inclinó a unos 45 grados, pero siguió avanzando en línea recta, como si la inclinación no afectara su trayectoria. Intenté perderlo. Moví el volante a la izquierda, a la derecha, pero cada pequeño movimiento que hacía, esa cosa lo copiaba exactamente. Era como si estuviera sincronizada conmigo. Se colocó justo frente a mi faro derecho, inclinado pero avanzando recto. Y entonces se abrió algo en su interior y empezó a emitir descargas. Podía escucharlo claramente. Sentí el dolor al instante. Mi sien izquierda y la parte de atrás de mi cuello empezaron a arder, como si me estuvieran quemando desde adentro. El volante también, pero no todo, solo una parte, exactamente en la posición de las 10 en punto. Ese punto estaba hirviendo. Gritaba, le gritaba a esa cosa. No sabía qué era, pero me estaba atacando. Las descargas continuaron unos segundos y luego se detuvieron. El objeto se cerró y se alejó volando. Pensé que eso era lo peor, pero no. Después, una luz apareció a mi lado, color naranja, del tamaño de una lata de refresco. Se movía flotando, justo junto a mi ventana, a unos 15 centímetros de mi cara. Podía verla perfectamente. Luego se fue hacia atrás y sentí algo caer en la parte trasera de mi camioneta. Lo escuché, lo sentí. Algo había aterrizado ahí. Bajé la ventana una vez, solo un poco, para mirar. Y lo que vi no tenía sentido. Era como un cuerpo en forma de bote de basura, con una especie de tapa en forma de cúpula. Y de ese cuerpo salían 2 brazos, pero no eran brazos normales. Se movían como tentáculos, como los de un pulpo. En las puntas tenían luces naranjas brillantes. Se movían sin control, como esas figuras inflables que ves afuera de los negocios, pero al mismo tiempo tenían un movimiento orgánico, como si estuvieran vivos. Me dio demasiado miedo. No quise seguir viendo. Cerré la ventana de golpe y seguí manejando, pero iba demasiado rápido y me estaba quedando sin gasolina. Así que llamé a un amigo. Le dije que necesitaba que me recogiera. Le intenté explicar lo que estaba pasando. No me creyó, pero igual accedió, porque claramente me iba a quedar tirado. Seguí avanzando hasta que el motor empezó a fallar. La camioneta se jaloneaba, estaba a punto de apagarse. Y entonces vi sus luces a lo lejos. Mi amigo venía en camino. Mi camioneta murió justo en ese momento. Se apagó. Él se estacionó detrás de mí. Escuché que bajó del coche y dijo: ¿Qué haces, hermano? Conté hasta 3 y salí, desesperado, gritando: ¿Qué es eso? ¿Qué diablos fue eso? Y él me dijo: No hay nada ahí. Ahí fue cuando todo se rompió, porque yo lo seguía viendo. Esa cosa seguía en la parte trasera de mi camioneta,
Las luces naranjas en las puntas de sus brazos no eran luces, eran ojos y me estaban mirando. Movía esos ojos hacia mí, acercándose cada vez más, hasta que estuvo a menos de 30 centímetros de mi cara. Y entonces desapareció, igual que lo otro, sin rastro. Mi amigo pensó que me había vuelto loco, pero yo sé lo que vi. Y desde ese día no ha terminado. He sentido que me siguen personas, situaciones raras, como si alguien estuviera jugando, probándome. Una vez, un desconocido se me acercó y me preguntó: ¿eres un agente secreto? Como si supiera algo, como si esto fuera parte de algo más grande. Y lo peor de todo es esto. Después de esa noche, ya no puedo estar seguro de qué cosas son reales y cuáles no. Encontré una caja del Departamento de Energía de los 90s, con un documento del CERN fechado en 2024. No sé si eso tiene sentido. De hecho, cada vez estoy más seguro de que no debería tenerlo. Mi tío trabajó para el Departamento de Energía en los años 90. Murió en 2005. Después de su funeral, todas sus cosas terminaron en mi garage. Cajas selladas. Nunca las abrí. Hasta hoy. Decidí empezar a limpiarlas. Entre papeles viejos, carpetas, archivos aburridos, encontré algo distinto. Una carpeta marcada con OPL77, Bifrost. No le di importancia al principio. Pensé que era otro archivo técnico viejo. La mayoría del contenido era eso: logística, reportes sin sentido, papeleo típico. Pero entonces vi uno de los documentos y algo no cuadraba. Era una transcripción de investigación del CERN. Hasta ahí raro, pero posible. Lo imposible era la fecha: 21 de febrero de 2024. Me quedé viendo ese número varios segundos. Mi tío murió en 2005. Esa caja ha estado sellada desde entonces. No hay forma de que ese documento estuviera ahí. Y sin embargo, estaba. Lo toqué. El papel no era nuevo. Se sentía viejo, amarillento, igual que los demás, como si hubiera envejecido junto a ellos. Eso fue lo primero que me hizo sentir incómodo, pero no fue lo peor. Empecé a leer. El documento mencionaba algo llamado Aware 2. Lo busqué después. Es real. Un estudio médico sobre la conciencia después de la muerte. Eso ya es suficientemente inquietante. Pero lo que decía el documento iba más allá. Hablaba de monitorear actividad cognitiva 20 minutos después de un paro total. Después de la muerte clínica. Lo llamaban la ventana de 20 minutos. Según el texto, durante ese periodo, algo sigue activo. No el cerebro como lo entendemos. Algo más. Algo que no debería estar ahí, pero lo está. Y lo pueden medir. Eso es lo que decía. Pero no era solo teoría. Parecía seguimiento, registro, observación. Como si ya supieran que eso existe. Y no solo eso. El documento conectaba esto con algo llamado OPL77. No explicaba qué era directamente. Solo lo mencionaba como si fuera un programa activo. Algo en curso, algo clasificado.
Ahí fue cuando decidí buscarlo. Pensé que tal vez era un proyecto antiguo, algo archivado. Pero lo que encontré no ayudó, solo empeoró todo. Había un video, muy mala calidad, grabado a una pantalla, en una laptop. El título era el mismo, OPL-77. El contenido era difícil de entender, pero al final aparecía una frase, la misma que en el documento, exactamente igual. La ventana de 20 minutos. No era coincidencia, no podía serlo. Y entonces empecé a pensar en algo peor. ¿Por qué el Departamento de Energía estaría trabajando con CERN en esto? ¿Por qué estarían midiendo lo que pasa después de la muerte? Y más importante aún, ¿por qué lo conectarían con algo como Bifrost? Ese nombre no suena técnico, suena simbólico, como un puente, un acceso, un paso entre lugares. Y eso fue cuando todo empezó a sentirse mal, porque el documento no hablaba solo de muerte, hablaba de transición, de algo que ocurre en ese lapso de 20 minutos, como si fuera una apertura, una ventana real, no metafórica. Y aquí es donde entra lo más inquietante. Había una sección casi ilegible. Parte del texto estaba dañado, pero algunas palabras se podían distinguir. Contacto, interfaz, no humano, recepción estable. No decía mucho más, pero era suficiente porque sugiere algo muy claro. No están solo observando, están intentando comunicarse con lo que sea que esté del otro lado. Y si eso es cierto, entonces esto no es solo un estudio sobre la conciencia, es algo más, algo mucho más oscuro, porque implicaría que hay algo esperando, algo que aparece justo después de la muerte, algo que puede ser detectado y tal vez contactado. Desde que leí eso no me siento tranquilo. No es paranoia, es una sensación constante, como si hubiera visto algo que no debía, como si esa información no estuviera destinada a salir. Y lo peor es esto. La caja estaba sellada, cerrada, desde hace casi 20 años. Y aún así, ese documento estaba ahí. Eso significa una de dos cosas. O alguien ahí lo puso después, sin que yo lo supiera. O ese documento no pertenece completamente a nuestro tiempo. Y cualquiera de las dos opciones es peor que la otra. No sé qué es OPL-77. No sé si es una subagencia, un experimento o algo completamente diferente. Pero sí sé esto. No es un error y no es coincidencia, porque desde que abrí esa carpeta, tengo la sensación de que algo más también se abrió y no sé si debería haberlo hecho. Contacto Anunnaki. Esto pasó hoy, alrededor de las 5 de la mañana. Desperté de golpe, sin razón aparente. No tenía sueño. Me quedé acostado, mirando la oscuridad del cuarto, pero mi mente estaba muy activa, como si algo se hubiera movido dentro de mí. Empecé a recordar cosas que no sentía como recuerdos normales. Eran miedos muy profundos, antiguos, difíciles de explicar.
no parecían de esta vida. No fue un pensamiento cualquiera. Fue como si algo los hubiera sacado a la superficie. Me quedé ahí, tratando de soltarlos, de entenderlos. Y sin darme cuenta, entré en un estado de meditación muy profundo. No lo intenté, simplemente pasó. De pronto ya no estaba en mi cuarto, estaba en una selva densa, húmeda, viva, pero extrañamente silenciosa en todo, excepto por un sonido: tambores. Había un círculo de personas. No podía ver sus rostros con claridad, pero estaban formando un círculo tribal, golpeando tambores de manera sincronizada. El sonido era fuerte, demasiado fuerte. No era solo ruido, era una vibración que sentía dentro del pecho, como si estuviera afectando directamente mi cuerpo. Me dio miedo. No un miedo extremo, pero sí una incomodidad clara. En lugar de acercarme al centro del círculo, me moví hacia el borde, como si instintivamente supiera que no debía estar en medio. Y en ese momento entendí algo. Seguía despierto. Mi cuerpo estaba en mi cama, pero mi conciencia estaba en otro lugar. Nunca había llegado a un estado así. Nunca. Y entonces ocurrió. Escuché una voz. No venía de una persona. No venía de un punto específico. Venía de arriba, del cielo. Era una voz profunda, potente, imposible de ignorar. Resonaba como si estuviera amplificada por algo gigantesco, como si hablara a través de un megáfono inmenso que cubría todo el espacio. Era la voz de alguien con autoridad absoluta, masculina, fuerte, imponente. Sonaba como un rey, como un guerrero antiguo. Dijo que era un Anunnaki. No recuerdo el nombre completo que mencionó, pero dejó claro lo que era. Dijo que había venido a esperar o inspeccionar. No estoy seguro de la palabra exacta, pero el tono no era amistoso. Era oficial. Como si estuviera cumpliendo una función. Su voz hacía eco de una manera antinatural. No rebotaba como el sonido normal. Era como si el mismo espacio repitiera sus palabras. Dijo más cosas, pero no las entendí. No eran en ningún idioma que reconozca. Sonaban estructuradas, como un lenguaje real, pero completamente ajeno. Y aún así, una parte de mí sentía que entendía la intención. No estaba hablando para todos. Estaba anunciándose, haciéndose presente, pero solo para algunos. En ese momento sentí algo extraño. No lo percibí como malvado, pero sí como peligroso, como algo mucho más grande que yo. Como si estuviera frente a una entidad que no necesita hacer daño para ser aterradora. Una presencia antigua, antigua de verdad. Mi intuición me decía que era real, que no era un sueño, que no era mi imaginación, que no era algún tipo de sugestión. Era contacto. Pero entonces cometí un error. Moví la cabeza. Quise comprobar si la voz venía del exterior, si realmente estaba sonando en el cielo físico, afuera de mi ventana. Ese pequeño movimiento rompió todo. La selva desapareció, el sonido de los tambores se apagó y la voz se desvaneció al instante.
como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé en silencio, en mi cama, con el corazón acelerado. Intenté volver, cerrar los ojos, recrear el estado. Pero no funcionó. Ya no estaba. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. He escuchado antes sobre los Anunnaki. No mucho, la verdad. No es un tema que haya investigado a fondo. Pero sé que hay teorías que hablan de su regreso, de revelaciones, de conexiones con la humanidad. Incluso hay gente que asegura que ciertos grupos tienen información que esto forma parte de algo más grande que aún no se ha hecho público. No sé qué creer. También he escuchado cosas sobre linajes, sobre que ciertas poblaciones humanas podrían tener relación genética con diferentes entidades. Que algunos vienen de los llamados grises, que otros de algo más antiguo. No sé si eso es cierto, pero después de que lo experimenté, no puedo descartarlo tan fácil. Lo único que sé es esto. Esa voz no quería convencerme de nada. No quería que creyera. Solo quería que supiera que está ahí. Y eso es lo que más me inquieta. Porque si realmente están regresando, entonces esto no fue un evento aislado. Fue un aviso. Y tal vez no fue dirigido a todos. Me dijeron sin ningún tipo de duda ni emoción: nos importa un carajo la humanidad y este planeta. No fue una voz normal. No salió de ninguna boca. No la escuché con los oídos. Fue algo que apareció directamente en mi cabeza, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento para hacerse notar. Mi primera experiencia fue horrible. No hay otra forma de describirlo. Esa cosa, esa entidad, parecía una especie de querubín, pero completamente distorsionado. No era como los que salen en imágenes religiosas. Este era blanco, brillante, pero no de una forma pura, más bien enfermiza. Su luz no iluminaba, quemaba. Era como si su sola presencia deformara el espacio alrededor. No tenía un cuerpo bien definido. A veces parecía pequeño, casi infantil, y en el siguiente segundo se sentía enorme, imposible de abarcar con la vista. Sus alas no eran alas, eran como fragmentos de luz que se movían de forma antinatural, como si no obedecieran ninguna ley física. Cuando apareció, no caminó, no voló, simplemente estaba ahí. Y lo primero que hizo fue obligarme a arrodillarme. No fue una decisión mía. Mi cuerpo dejó de responder. Sentí una presión brutal, como si algo invisible me aplastara contra el suelo. Mis manos tocaron el piso y luego mi cara. Me hizo besar el suelo, no como un gesto simbólico, sino como una humillación total. Yo quería gritar, quería moverme, pero no podía. Y entonces sentí que me estaba observando, no con ojos, sino con algo peor. Como si estuviera revisando cada parte de mí, cada recuerdo, cada miedo. Eso fue en 2012. En ese entonces no hablaban, no directamente, solo estaban. Durante años, su presencia fue silenciosa pero constante. Empezaron a cambiar cosas, pequeños detalles al principio,
objetos fuera de lugar, ruidos que no tenían origen, sombras que no coincidían con nada real. Luego fueron cosas más graves. Tiempo perdido. Momentos en los que simplemente desaparecía. Podían pasar minutos, horas, y yo no recordaba nada. Solo tenía esa sensación de que algo había pasado. Algo importante, pero imposible de recuperar. A veces despertaba con marcas en el cuerpo. No heridas abiertas, pero sí señales. Líneas, puntos, formas que no entendía. Y siempre esa sensación de que no estaba solo. Nunca. Con los años se volvieron más cercanos, más invasivos. Para 2020 todo cambió. Fue entonces cuando empezaron a hablarme. Al principio eran susurros, pensamientos que no eran míos, frases cortas, frías y sin emoción. Luego se volvieron claros, directos. Sabían mi nombre, sabían todo. Cosas que nunca le había contado a nadie. Recuerdos de mi infancia, pensamientos que ni siquiera había terminado de formular. Y no venían en son de paz. No había curiosidad, no había intención de ayudar. Era tormento. Me despertaban en la noche con esa misma presión en el pecho. A veces no podía respirar. Sentía que algo estaba en la habitación, observándome en la oscuridad. En más de una ocasión, volví a ver al querubín. Pero ya no estaba solo. Había otros. Algunos más altos, delgados, con formas que apenas podía procesar. No eran completamente físicos, pero tampoco eran solo luz. Era como si estuvieran a medio camino entre dos realidades. Y todos compartían lo mismo. Esa indiferencia absoluta. Ese desprecio. Una vez intenté ignorarlos, convencerme de que todo era mi mente. Esa noche fue peor que todas. La voz regresó, más fuerte que nunca. Sabemos cuando dudas. Después de eso, dejaron de intentar parecer sutiles. Ya no ocultaban su presencia. Ya no les importaba si yo estaba consciente o no. Y lo más aterrador, no es lo que hacen. Es la certeza de que esto empezó hace años y nunca se ha detenido. Y que, de alguna forma, ellos siguen aquí. Cuatro mujeres que nunca he conocido soñaron conmigo. Y no solo eso, me llamaron por mi nombre. Creo que sé por qué. Todo empezó cuando yo tenía 13 años. Mi mejor amigo, Willy, hacía algo raro en su cuarto. Conectaba una batería, un monitor de audio y 2 cables a un aparato que él mismo había armado. No sé exactamente qué era, pero cuando lo encendía, emitía un sonido bajo, constante, casi imperceptible, como una vibración más que un ruido. Luego me decía: cierra los ojos, imagínate bajando una escalera de 12 escalones y detente en el tercero. La primera vez que lo hice, algo salió mal. No fue mi imaginación. Sentí cómo mi cuerpo se separaba. No de forma simbólica. No fue como si se separara. Fue real. Podía sentir mis manos, pero al mismo tiempo sentía mis huesos desde dentro, como si me estuviera sosteniendo a mí mismo para no caer.
Era como si mi conciencia se estuviera despegando, y lo único que me mantenía aquí era una especie de agarre desesperado a mi propio cuerpo. Debajo de mí no había nada, un vacío, no oscuro sino ausente, como si no existiera ni siquiera el concepto de espacio ahí abajo. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Quise detenerme, abrir los ojos, salir de ahí. Pero Willy me dijo que no lo hiciera, y yo confié en él. Así que lo repetimos, una y otra vez, durante semanas, meses, años, desde los 13 hasta los 17. Al principio, siempre luchaba contra esa sensación de caer. Me aferraba, resistía y regresaba. Hasta que un día dejé de hacerlo. Me solté y caí. No puedo explicar completamente lo que pasó después. No hay palabras suficientes. No era un sueño, tampoco era la realidad. Era otra cosa. Un lugar que no seguía reglas normales, donde el tiempo no avanzaba igual, donde las cosas no tenían forma fija, donde podía sentir que había presencias, aunque no pudiera verlas claramente. Willy estaba obsesionado con eso. Decía que eran planos paralelos. Me contaba que se había visto a sí mismo como un anciano, que había visto a sus padres siendo adolescentes, que había observado versiones futuras de su propia vida. Yo pensaba que solo era un genio raro, y probablemente lo era. Pero hay algo que no puedo ignorar. Algunas de las cosas que describía terminaron pasando, años después. En 2017 se fue a Europa. Antes de irse, me dijo algo que no he podido olvidar. Solo acuéstate en silencio, cierra los ojos y nos vamos a encontrar. Era mi mejor amigo de toda la vida. Le creí. Lo intenté muchas veces. Nunca pasó. Nunca volví a encontrarlo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que vino después. 4 mujeres diferentes, en distintos lugares y en distintos momentos. Ninguna me conoce, ninguna tiene conexión conmigo, pero todas dijeron lo mismo. Cada una por separado. Contó que en sus sueños apareció una entidad femenina. No era una persona normal, algo distinto. Y todas usaron el mismo nombre para referirse a ella. Mi nombre. Cuando me enteré, algo no encajó, porque hay algo que sí recuerdo. Durante esas sesiones, cuando caía, cuando estaba en ese lugar, a veces veía figuras, mujeres de mi edad o un poco mayores. Nunca podía ver sus rostros, nunca. Solo sabía que estaban ahí, observando, esperando. Durante años intenté explicarlo de forma lógica. Pensé en sugestión, en coincidencias, en recuerdos mal construidos. Pero ya no puedo sostener esas explicaciones. He estado en tratamiento psiquiátrico durante 8 años. Y no estoy contando esto porque esté fuera de control. Lo cuento porque ya agoté todas las respuestas racionales y sigo sin poder explicarlo. No sé qué era exactamente lo que Willy hacía en ese cuarto. No sé si realmente logró abrir algo o si solo aprendió a moverse entre cosas que ya estaban ahí. Pero hay algo que sí sé. Esas mujeres no me conocen, nunca me han visto. Y aún así,
Soñaron conmigo. Me llamaron por mi nombre. Y eso solo deja una posibilidad que me cuesta aceptar. Que alguna parte de mí sigue cayendo. Mi primera experiencia fuera del cuerpo. 18 de marzo de 2026, 6 a.m. Quiero compartir esto porque pasó hace unas horas y todavía no estoy seguro de cómo explicarlo. No lo cuento para presumir, lo cuento porque algo pasó y necesito dejarlo registrado tal como fue, sin adornos, sin exagerar, exactamente como lo viví. Me desperté a las 2 a.m. en mi habitación de arriba. No tenía sueño, así que me quedé en la cama como una hora. Después bajé a la sala donde tenemos una cama plegable. Esa cama está fija, apuntando hacia el oeste. No se puede mover. Tiene 2 almohadas inclinadas, así que terminas medio sentado aunque quieras acostarte. Me quedé ahí durante horas, escuchando un audiolibro. De hecho, el mío. Había convertido mi propio texto a audio y lo estaba reproduciendo en el celular. Todo normal. Mi gato estaba entre mis piernas. Nada raro. Alrededor de las 5 a.m. me quité los audífonos y traté de dormir. Ahí empezó. Perdí la conciencia, pero no completamente. De repente desperté, pero no como siempre. Mi cuerpo estaba vibrando. No era una sensación leve, era intensa, interna, como si todo mi cuerpo estuviera siendo atravesado por una corriente. He leído sobre esto. Sé que es el punto de inicio de una experiencia fuera del cuerpo. Así que no me resistí. Dejé que aumentara. La vibración se hizo más fuerte. Y entonces hice algo casi automático. Imaginé que mi cuerpo se elevaba. Y en ese momento lo escuché. Un pequeño crack en la parte de atrás de mi cabeza, o en el cuello. No fue doloroso, pero sí muy claro. Y entonces empecé a flotar. No fue una sensación simbólica, fue física. Subí hasta el techo y ahí me quedé suspendido, intentando bajar, pero no podía. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, oscuro, inmóvil. Y ahí fue cuando entendí que esto no era un sueño normal. Salí, atravesé el techo y aparecí en el patio trasero de mi casa. Todo se sentía real, pero diferente. Más silencioso, más denso, como si el aire estuviera pesado. Y entonces recordé algo importante. Tenía un objetivo. No quería solo flotar. Quería ir a un lugar específico. Así que cerré los ojos, si es que tenía ojos en ese estado, y traté de visualizar ese lugar. Repetí mentalmente que quería llegar ahí. Y entonces pasó algo extraño. Mi visión cambió como si todo se comprimiera y se estirara al mismo tiempo, como un telescopio. De pronto, ya no estaba en mi casa. Estaba en otro lugar, caminando, en un balcón de piedra, al aire libre. Se extendía hacia el infinito. A mi izquierda había una barandilla de piedra. A la derecha, una pared alta, de unos 3 metros. Y luego se inclinaba hacia arriba, cubriendo parcialmente el camino. No era un lugar que reconociera, pero se sentía antiguo, real. Caminé, no sé cuánto tiempo,
pero todo se sentía estable, más estable que cualquier sueño que haya tenido. Luego vi una puerta a la derecha. Entré, y ahí todo se rompió. Perdí la conciencia de ese estado y aparecí en otro lugar. La casa de mis padres, pero no exactamente como es. El comedor estaba vacío. No había mesa. En su lugar había una pantalla de computadora antigua, colocada sobre una mesa. Y mi hija menor estaba ahí. Me acerqué emocionado. Le dije: acabo de tener una experiencia fuera del cuerpo. Ella apenas reaccionó, como si no fuera importante, como si no fuera real. Me dijo algo como: sí, lo que sea. Y entonces desperté, de verdad, de vuelta en mi cuerpo, en la cama, con mi gato. Todo normal, pero no del todo. Porque ahora no sé qué fue eso. No estoy seguro de si fue una experiencia fuera del cuerpo o un sueño lúcido extremadamente elaborado. He tenido sueños lúcidos antes, decenas. Y esto se parecía, pero había diferencias. En los sueños lúcidos, mi mente siempre se siente nublada, como si no pudiera pensar claramente, como si estuviera viendo todo a través de una especie de sombra. Pero esto no fue así. Esto fue claro, demasiado claro, más cercano a la realidad que cualquier sueño que haya tenido. Y eso es lo que me inquieta, porque si no fue un sueño, entonces no estaba solo imaginando. Estaba en otro lugar. Y eso abre una pregunta que no puedo ignorar. Si realmente salí de mi cuerpo, ¿a dónde fui? Pero esta es la primera vez que me enfoco realmente en un destino específico, uno personal, y algo pasó. Cuando estoy en un sueño lúcido e intento hacer eso, no pasa nada. Esta vez sí. Y esa diferencia es importante. También hubo algo que me dejó pensando. Creí que había despertado de la experiencia fuera del cuerpo, pero en realidad había caído en otro sueño. No me di cuenta hasta que desperté de verdad, como si hubiera capas, como si salieras de una solo para entrar en otra sin notarlo. Y eso no me gusta, porque significa que no puedes confiar fácilmente en despertar. Odio admitir que esta experiencia ocurrió usando el método más conocido, el llamado estándar de oro. Ese método es simple pero agotador. Despertarte una hora antes de lo normal, mantenerte activo un rato, volver a dormirte, y cuando despiertas otra vez, no moverte. Quedarte completamente quieto e intentar inducir la experiencia. Básicamente, estás tratando de engañar a tu propio cerebro, convencerte de que estás en otro lugar. Y sí, parece funcionar. Pero no debería ser así de complicado. No debería requerir tanto esfuerzo. Tiene que haber otra forma, algo más directo, más natural. Recuerdo una idea que siempre me ha llamado la atención. No se trata de forzarte a ir a otro lugar, sino de imaginarte ahí, como si eso fuera suficiente, como si la mente no distinguiera entre imaginar y realmente estar. Y tal vez ahí está la clave. Algo que noté durante estos intentos es esto. Cuando imaginas un lugar, no solo lo ves, también puedes sentirlo, tocar cosas, percibir texturas, como si ya estuvieras ahí. Leí en algún lado que, una vez dentro de una experiencia fuera del cuerpo, deberías moverte, tocar objetos,
recorrer espacios, porque eso ancla la experiencia, la vuelve más estable, más real. No sé si eso sea cierto, pero después de lo que viví, empiezo a considerarlo. Porque esto no se sintió como un simple sueño, se sintió como estar en otro nivel, aunque fuera por unos momentos. Y lo más inquietante es esto: si es posible llegar a un lugar solo imaginándolo, entonces la pregunta ya no es si se puede salir del cuerpo, sino a dónde puedes llegar realmente. Si esto te resulta útil o interesante, dímelo. Y si vuelve a pasar, voy a contarlo también, porque siento que apenas estoy empezando a entender algo que no debería ser tan fácil de alcanzar, pero que, de alguna manera, ya empezó. El subconsciente del universo. Esto va a sonar muy extraño, lo sé. Incluso para mí es difícil de procesar. Últimamente me he sentido más receptivo, como si algo se hubiera abierto. Es interesante, claro, pero al mismo tiempo, mi mente no logra sostenerlo por mucho tiempo sin sentirse abrumada. Voy a ir directo al punto. Un día intenté conectar con mis guías espirituales. Les pregunté si había algo que necesitara ver, algo que pudiera ayudarme en esta vida. No le di mucha importancia después. Solo hice la pregunta y la dejé ir. Pasaron unos días y, como siempre, antes de dormir, entré en meditación. Ahí fue donde pasó. Entré en un estado raro. No estaba completamente dormido, pero tampoco despierto. Era como estar en medio, consciente, pero no del todo. Y entonces, todo cambió. Sentí que mi entorno se transformaba y lo que vi no tenía sentido. Era un lugar, o al menos algo que intentaba ser un lugar. Pero no era como este mundo, en absoluto. Todo estaba formado por geometría, figuras, principalmente triángulos, en todas partes. Pero no eran formas limpias o claras. Era como si todo estuviera hecho de estructuras geométricas y al mismo tiempo borrosas, inestables, difíciles de enfocar. No podías entenderlo completamente. Era demasiado complejo, demasiado incorrecto. Además, no había color real. Todo era blanco y negro, con algunos tonos grises, como si el color no existiera ahí, o como si hubiera sido eliminado. Y entonces noté algo más. Había entidades. Podía verlas, pero no claramente. Era difícil definir sus formas, como si no estuvieran completamente fijas. Todo tenía un efecto como de vidrio, translúcido. Pero había un detalle que sí resaltaba. Su piel era azul oscuro, un azul profundo que contrastaba con todo ese mundo sin color. Eso hacía que fueran imposibles de ignorar. Una de esas entidades se acercó a mí. No caminó como nosotros, simplemente estaba más cerca. Y entonces hizo algo que me puso en alerta. Apuntó hacia mí con un objeto. Parecía una flecha o algo similar. No entendía qué era, pero no se sentía bien. En ese momento me di cuenta de algo peor. Estaba acorralado. No tenía salida hacia adelante, pero detrás de mí había algo. Un portal.
Podía verlo, y lo reconocí de inmediato. Era nuestro mundo, el mundo normal, pero se veía distinto, más vivo. Los colores eran más intensos, más reales que la realidad misma, como si este mundo fuera solo una versión apagada y ese fuera el original. Mientras procesaba todo eso, apareció otra entidad. Esta se sentía diferente, más consciente, más intencional, y habló. No con palabras normales, pero entendí todo lo que decía. Fue algo como: no, ella es una de los nuestros. La nueva entidad, que tenía una forma femenina y una voz claramente de mujer, dirigió su atención hacia mí y se acercó. No caminaba como nosotros, pero cada vez estaba más cerca. Su presencia era distinta a las otras. No era agresiva, pero tampoco tranquilizadora. Era como si tuviera autoridad sobre las demás. Yo, todavía en confusión, pregunté: ¿dónde estoy? Y respondió: dentro del universo. El universo en el que tú vives tiene leyes diferentes a las nuestras. En ese momento no reaccioné como esperaba. No sentí miedo. Fue más bien confusión. Como si mi mente no pudiera procesar completamente lo que estaba escuchando. Pero ella continuó: tú nos ayudaste. Nosotros también te ayudaremos. Eso me descolocó aún más. No tenía sentido. No recordaba haber hecho nada. No entendía a qué se refería. Y justo cuando intentaba hacer otra pregunta, desperté. Pero no fue un despertar normal. Mi cuerpo se sentía mal, muy mal, mareado, desorientado, como si mi cerebro no lograra volver a encajar en la realidad. Miraba mi cuarto, pero algo no se sentía bien, como si todavía estuviera parcialmente allá. La sensación era tan intensa que me dieron ganas de vomitar. Ese mundo era demasiado extraño, demasiado inestable para la mente. Pero en medio de ese estado pasó algo raro. Un momento muy breve, como un clic, un instante donde todo tuvo sentido. No sé cómo explicarlo, pero por un segundo entendí. Sentí que ese lugar representaba algo, no un lugar físico, sino algo más profundo, el subconsciente, pero no solo el mío, el de todo. Como si existiera otro universo dentro de este. Uno que no está hecho de materia, sino de estructuras mentales, de patrones, de formas, de algo que conecta todo lo que existe. Esa fue la idea que apareció en mi mente automáticamente. No la pensé demasiado, simplemente llegó. Pero ahora, mientras lo proceso, no tengo seguridad de nada. Pedí ver algo y vi algo, pero en lugar de darme respuestas claras, solo lo volvió más confuso, más profundo, más inquietante. Porque si ese lugar era real, entonces no solo existe el universo que conocemos, sino otro, oculto, debajo o dentro. Y tal vez no estamos tan separados de él como creemos. Gracias por escucharme. Si alguien ha vivido algo similar, me gustaría saberlo, porque esto no se siente como algo que deba ignorarse.
Una ola de rareza. Primer trimestre de 2026. Algo está cambiando. No es una sensación vaga. Es algo que se empieza a notar. Poco a poco, ciertas cosas que antes solo aparecían en foros ocultos o en relatos aislados, ahora están filtrándose hacia medios más visibles. Pero no llegan completas. Llegan filtradas. Es como si alguien decidiera qué parte de la información puede salir y cuál no. Hace tiempo mencioné algunas fuentes que parecían más serias, más cercanas a lo real. Lugares donde la información no sonaba tan exagerada. Y últimamente, otro tipo de publicaciones han empezado a tocar esos temas. Revistas que no publican cualquier cosa. Y hay un patrón. Cuando algo aparece ahí, es porque está a punto de salir al público general. Eso ya es raro. Eso ya indica que algo está cambiando en la forma en que se maneja la información. Pero la mayoría de la gente no está lista. Muchos siguen pensando que el famoso disclosure, la revelación, va a ser algo directo. Que un día van a mostrar fotos claras, videos, seres frente a cámaras. Yo no creo que pase así. Creo que va a ser más personal, más difícil de ignorar y más difícil de explicar. Lo que creo que viene, y ya empezó, es otra cosa. Comunicación telepática, sueños lúcidos, experiencias individuales que no se pueden compartir fácilmente, pero que se sienten completamente reales. No va a ser un anuncio en televisión. Va a ser algo que le pasa a la gente en silencio. Y muchos ni siquiera lo van a notar, porque siguen distraídos. Porque viven en automático. Pero los que sí lo noten, van a empezar a ver patrones. Y junto con eso, vienen cosas más inquietantes. Cosas que ya se están mencionando, aunque sea en voz baja. Por ejemplo, se habla de un portal en México, un punto específico, un lugar donde supuestamente algo se abre. Pero lo más perturbador no es el portal en sí, es la pregunta. ¿Qué está pasando a través de él? Y no es lo único. Empiezan a aparecer reportes de otros puntos, otros lugares donde la realidad parece inestable, donde las reglas normales no aplican del todo. Al mismo tiempo, hay más gente hablando de algo que antes parecía pura ciencia ficción. La teoría de que vivimos en una simulación, pero no como un concepto filosófico, sino como algo observable, como si hubiera fallas, errores, interferencias. También están los reportes de objetos que no deberían existir. Naves bajo el agua, moviéndose a velocidades imposibles, sin dejar rastro. Y luego están los lugares donde casi nadie puede verificar nada. La Luna, la Antártida. Sitios donde, según algunos, están pasando cosas que no están siendo mostradas. Estructuras, actividad, presencias, nada confirmado, pero tampoco completamente descartado. Y entre todo eso, surge una idea inquietante. ¿Qué tal si algunas de las figuras que vemos todos los días ni siquiera son lo que creemos? ¿Qué tal si algunas personas en posiciones de poder no son exactamente humanas? No digo que sea verdad, pero el hecho de que esa idea ya esté circulando dice mucho del punto al que estamos llegando. Porque antes, todo esto sonaba ridículo. Ahora,
suena posible, o al menos no imposible. Lo más extraño es que toda esta información está saliendo, poco a poco. A veces parece intencional, a veces parece un error, como si alguien estuviera soltando cosas y luego tratando de contenerlas, pero ya no se puede. Es como intentar volver a meter al genio en la botella. Una vez que sale, ya no regresa. Y tengo la sensación de que antes de ver algo claro, antes de cualquier prueba física, vamos a recibir otra cosa primero. Historia, información sobre lo que ha estado aquí antes que nosotros, sobre estos portales, sobre presencias antiguas. Y eso va a cambiar más cosas que cualquier video. Pero lo que realmente me hizo escribir esto hoy fue algo pequeño, algo que en otro momento habría ignorado. Estaba en mi casa trabajando. Todo normal. Puse música en YouTube desde un dispositivo que tengo en una esquina del cuarto. Una lista de reproducción normal, nada fuera de lo común. Pero entre las canciones apareció algo. Un video. No era música, era una película. El título: Who They Are. No recuerdo haberla buscado. No recuerdo haber interactuado con algo similar. Y aún así estaba ahí, como si alguien la hubiera puesto en medio de todo. La abrí por curiosidad. Era una película completa, bloqueada detrás de pago. No seguí viendo, no quise, pero eso no es lo importante. Lo importante es esto. Hay dinero detrás de todo, mucho dinero, moviéndose en silencio, financiando contenido, empujando ciertas ideas poco a poco, sin que la mayoría lo note. Y eso significa algo. Esto no es casualidad. No son coincidencias aisladas. Algo se está preparando. Algo que no va a llegar de golpe, pero que ya empezó. Y tengo la sensación, cada vez más fuerte, de que este año va a pasar algo. No sé exactamente qué, no sé cómo, pero va a ser suficiente para que más gente empiece a cuestionar lo que cree real. Y cuando eso pase, ya no va a haber forma de volver atrás. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.